Francia. Macron versus el islamismo radical. El fantasma del terrorismo islamita vuelve a preocupar a Europa. Otra vez las alarmas se encendieron en Francia, donde 3 ataques yihadistas en apenas un mes provocaron la reacción del presidente Emmanuel Macron, que le declaró la guerra a lo que él llama separatismo islamita, mientras impulsa una ofensiva conjunta europea para evitar nuevos atentados. Macron está librando una batalla dentro de su país que toca las fibras más sensibles de la política en la región y los valores culturales. Francia viene de una experiencia muy traumática con el terrorismo islamita. Aún está fresca la memoria de los sangrientos atentados reivindicados por el grupo Estado Islámico en 2015, cuando primero fue atacada la revista Charlie Hebdo por sus caricaturas del profeta Mahoma, y unos meses después hubo una serie de ataques suicidas coordinados que dejaron 130 muertos en una noche de terror en París. Los peores recuerdos de los franceses volvieron a despertarse en las últimas semanas por 3 casos consecutivos de ataques yihadistas que dejaron 4 muertos y 2 heridos graves. El que más conmocionó al país fue el crimen de un profesor que fue decapitado por mostrar en sus clases una caricatura de Mahoma. El agresor le cortó la cabeza al grito de «Alá es grande». Pocos días después, otro ataque terrorista en Viena, la capital de Austria, dejó 4 muertos más. Macron se puso rápido al frente de la respuesta de Europa. Sus líderes acordaron endurecer los controles en las fronteras del espacio europeo porque asumen que los islamitas radicalizados llegan en los nuevos flujos migratorios. También prometieron coordinar mejor sus esfuerzos de inteligencia para detectar discursos violentos, tanto en las redes como en las calles. Pero el mayor desafío para el presidente francés es dentro de su país. En Francia viven 6 millones de musulmanes, la mayor cantidad de Europa. El Islam es la segunda religión y tiene una presencia muy fuerte en grandes comunidades de origen inmigrante. Cualquier decisión que afecte a esas comunidades implica tomar riesgos políticos, y Macron está jugando fuerte. La guerra que declaró a lo que llama el separatismo islamita apunta a sectores radicalizados de la comunidad musulmana que, según el gobierno, quieren imponer su ley religiosa por encima de la ley francesa. En su ofensiva contra el islamismo radical, Macron alza las banderas del Estado laico y la libertad de expresión. Ejemplos de eso son la prohibición de que las mujeres usen el velo islámico en instituciones públicas o la defensa presidencial de las caricaturas de Mahoma en Charlie Hebdo, una revista satírica que también suele burlar del gobierno. Macron está impulsando un proyecto de ley para combatir la radicalización en las comunidades islámicas. Un punto clave es la obligatoriedad de que los niños vayan a la escuela desde los 3 años para garantizar que reciban una educación laica y republicana. La norma también establece un mayor control sobre las mezquitas, sobre el dinero que reciben desde el exterior y sobre la formación de los líderes religiosos. Y por último, busca preservar los derechos de las mujeres musulmanas con la prohibición de prácticas como la certificación médica de la virginidad para casarse. La iniciativa de Macron genera dudas de parte del mundo musulmán, que alerta contra el peligro de que otra vez se estigmatice al Islam. Temen que para combatir el terrorismo se termine persiguiendo a una religión y una cultura. Ahora el presidente francés está concentrado en difundir su mensaje a nivel internacional para convencer a todos de que su objetivo no es excluir a los musulmanes, sino integrarlos a una sociedad francesa que ya sufrió demasiado al yihadismo. Gran desafío el de Emmanuel Macron de combatir el islamismo, el extremismo islamista, sin discriminar una cultura que es la segunda religión en su país. Muy complejo, pero a la vez de marcar referencia en Europa. De todo esto nos va a estar hablando acá María Constanza Costa. ¿Qué tal, Costi? Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, un momento sensible de Francia. Bueno, basta con ver las imágenes de lo que fue el funeral del profesor, ¿no?, en la mítica Universidad de la Sorbonne. El presidente está, de alguna manera, tensionado, ¿no?, porque pensá que cualquier paso en falso que dé puede ser utilizado por la ultraderecha, que es muy fuerte en Francia y que tiene a los inmigrantes musulmanes como blancos siempre, ¿no? Entonces, el presidente, esto que vos decías, Javi, siempre está preocupado por en sus discursos aclarar que él lo que combate es el islamismo extremo, no a la comunidad islámica, no a la comunidad musulmana, que es muy importante en su país. Otro eje de discusión, Javi, también es la libertad de expresión, ¿no? Claro. Lo veíamos en el informe, y para hablar de eso te traje, por ejemplo, una tapa de Charlie Hebdo, la primera tapa,
acá la tenemos. Esta tapa son las caricaturas de Mahoma. Sí, para explicar a la gente, Charlie Hebdo es una revista satírica, se podría decir parecida a la Barcelona, bueno, con bastantes matices, más vieja que la Barcelona, pero que siempre juega con esto, con esta provocación y la ilustración, ¿no? Sí, lo veíamos en el informe, ¿no? También esto es la provocación. Lo que hicieron fue 2 semanas antes de que comenzara el juicio a los cómplices del atentado, el atentado de 2015 que tuvo la revista, donde fueron asesinados muchos de sus redactores. 2 semanas antes reeditaron esta tapa. Esta tapa retoma las caricaturas. Esta es la que está en el medio. Esta era la tapa de la revista que desencadenó, por así decir, esa matanza a los propios ilustradores y periodistas. Exacto. Entonces ellos dicen, bueno, todo por esto, ¿no? Todos por unas caricaturas de Mahoma, y recopilan esto. Cuando le preguntaron al presidente Emmanuel Macron, que se encontraba en el Líbano, una periodista le dijo, ¿usted estaba a favor de que se reediten estas caricaturas que supuestamente tantos problemas nos trajeron? Él dijo, sí, yo estoy a favor de la libertad de prensa en Francia. Claro. O sea, con lo cual estoy a favor de esto. Estoy a favor también de la libertad de blasfemia, ¿no? Aunque se blasfeme algo, estoy a favor porque, bueno, es parte de los derechos de los franceses en una república laica. Ajá. Quien no estuvo a favor de esto fue el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Hemos hablado de Erdogan, Javi, largo y tendido en nuestros programas. Y Erdogan dijo que, bueno, que Macron tenía problemas mentales, que tenía problemas contra la comunidad musulmana. Y la respuesta de Charlie Hebdo fue hacer esta tapa. Este sería Erdogan. Este sería Erdogan. Lo que dice el título es Erdogan en la intimidad es simpático. Erdogan es acusado siempre de ser muy antipático. Y bueno, vemos, ¿no? Le está levantando el velo a una mujer islámica. Obviamente que esto generó repudio digamos, en toda Turquía. Un repudio de la embajada de Turquía en Francia. Pero bueno, los que dicen los defensores de la libertad de expresión es Charlie Hebdo le pega a todos por igual. Claro. Al presidente Emmanuel Macron también le pega. Hubo una tapa donde criticaban a su mujer, una tapa muy misógina que criticaban la diferencia de edad entre Macron y su mujer. Pero Javi, hay algo que la izquierda francesa dice y que es importante para pensar. Dice, cuando Charlie Hebdo critica a todos por igual, pero cuando critica a Mahoma, cuando critica al profeta de una religión donde de la mayoría de la población que en realidad está en una situación muchas veces discriminada dentro de Francia, hay que tener en cuenta esa sensibilidad. No se trata de coartar la libertad de expresión, sino de tener en cuenta la sensibilidad de esta población. Recordemos que no graficar, no ilustrar a Mahoma es algo que es un pedido de la religión completa, no de los islamistas, con lo cual hacerlo no ofende solo a los islamistas, sino a todos los que profesan la religión del Islam, ¿no? Sí, es eso básicamente lo que se está discutiendo. Exacto. Bueno, Costi, muchas gracias por esta presentación de un tema tan complejo que por supuesto lo seguiremos hablando en el Desorden Mundial. Pero ahora, una vuelta por el mundo. Bueno, primera escala de esta